Lo que vamos a ver hoy es una serie de ejercicios para prepararnos para la actividad evaluativa del sábado sobre pirámides y ejercicios tipo de parcial para la instancia de evaluación del próximo martes. Vamos a hacer una serie de ejercicios fundamentalmente sobre estructuras repetitivas y alternativas combinadas. Vamos a ver una parte que nos faltó ver sobre caracteres de escape. No se evalúa en el parcial, pero es útil que lo conozcan. Algunos ejemplos de pirámides de números y también algunos ejemplos de pirámides con letras. Vamos a repasar un poco de los recorridos que vamos a tomar en algunos de los ejercicios sobre cadena de caracteres. Comenzamos con un repaso de estructuras repetitivas que es muy útil para el parcial que se va a tomar el próximo martes 23 a las 15. Supongamos que tenemos este problema. Hay que solicitarle al usuario un número indeterminado de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Esta oración que figura acá no la consideremos. Supongamos que le tenemos que solicitar al usuario un número indeterminado de pares, ¿sí? De pares X e Y. Y se solicita en este problema obtener la cantidad de pares ordenados ingresados, ¿sí? La cantidad de pares del cuadrante 1 y la cantidad de pares del cuadrante 2. ¿Sí? Los cuadrantes en un eje de coordenadas cartesianas son, este es el cuadrante 1, en el cual los valores X e Y son positivos ambos. Este es el cuadrante 2, por ejemplo, el punto menos 3,1 está en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque el valor de X es negativo y el valor de Y es positivo. Los puntos que están en este cuadrante, el cuadrante 3, tienen los dos valores negativos y los que están en este cuarto cuadrante tienen el valor de X positivo y el valor de Y negativo. Entonces, el problema que se plantea es solicitarle al usuario un número indeterminado de pares X e Y. Hay que mostrar por pantalla qué cantidad de pares ordenados fueron ingresados en total, cuántos de ellos pertenecen al cuadrante 1, cuántos pertenecen al cuadrante 2. La distancia mínima de algún par del cuadrante 1 al origen y la distancia mínima de cualquier par XY del cuadrante 2 al origen, es decir, la distancia máxima de alguno de los puntos de este cuadrante, ¿no? Y después mostrar también la cantidad de pares XY del cuadrante 3 y 4, de ambos cuadrantes. ¿Sí? Bueno. Me gustaría que participen en cuanto a la solución de este problema. A ver, si yo les consulto, hay que pedirle al usuario un número indeterminado de pares. ¿Con qué estructura repetitiva ustedes resolverían este problema? De las tres que conocemos. Un while. Si hay que solicitarle un número indeterminado, un while, exactamente, un mientras, ¿sí? Ahora, otra pregunta. Tenemos todo este problema. Ya sabemos que lo vamos a resolver con un mientras, que le vamos a pedir esos pares. ¿Qué módulos piensan ustedes que deberíamos construir para brindar la mejor solución a este problema? ¿Qué módulos podrían construir ustedes o se les ocurre? ¿Ninguna idea? Piensen en los cálculos que ustedes van a tener que realizar para resolver este problema y, si se les ocurre, construir un módulo para hacer determinada cosa. ¿Qué podrían construir? Nada. Bueno.
Uno de los módulos que podemos construir es la distancia mínima, perdón, la distancia, calcular la distancia de un par de coordenadas x, y al origen, que es el punto 0, 0. ¿Se acuerdan que ustedes habían resuelto un ejercicio, un trabajo práctico en el cual había que construir la distancia entre dos puntos? ¿Sí? Si los puntos eran x1 y 1 y x2 e y2, la distancia entre estos puntos es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Bueno, la distancia de un par xy cualquiera al origen es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, lo que podríamos hacer es, como mínimo, construir un módulo que obtenga la distancia al origen, que dado un número xy, las variables xy son de tipo real, porque el eje de coordenadas cartesianas representa pares xy donde cada uno de estos componentes son reales, y se obtendría el resultado, que sería de tipo real también, como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Este módulo está escrito en términos de pseudocódigo. El cálculo que estamos realizando es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado se obtiene como potencia de x,2, y al cuadrado como potencia y,2. La suma de estas potencias, a todo eso le calculamos la raíz cuadrada. ¿Cómo lo hacemos en Java? Con los métodos mat.squareroot de raíz cuadrada, y mat.pow permite calcular la potencia, la base y el exponente. Este es un módulo. Ahora, ¿qué otro módulo se les ocurre que podríamos construir para este programa? En función de este enunciado. ¿No se les ocurre ningún otro módulo en función de lo que dijimos del tema del problema? Un módulo para determinar el cuadrante. Muy bien, un módulo para determinar el cuadrante. Bueno, me alegro que lo hayan dicho. En el otro curso también lo dijeron, ¿sí? Es un módulo para determinar el cuadrante. En función de los signos de las componentes x e y, podemos determinar a qué cuadrante pertenece un punto o par xy. Y eso lo hacemos así. Fíjense, este módulo se llama obtener cuadrante, recibe un valor para x y un valor para y retorna un entero, porque los cuadrantes son 4 y se enumeran 1, 2, 3 o 4. Hay una variable cuadrante que se llama cuadrante y que está inicializada en 0. Si el valor de x es positivo y el de y también es positivo, estamos en el caso del cuadrante 1. Si el valor de x es negativo, pero el de y es positivo, estamos en el cuadrante 2. Si ambos son negativos, el cuadrante 3. Y si x es positivo, pero y es negativo, cuadrante 4. Aquí lo que estamos utilizando es una estructura alternativa anidada. Son 4 alternativas anidadas. Hay 3 que son alternativas dobles y una alternativa final que es una alternativa simple. También podríamos haber quitado esta última alternativa simple y haber puesto, si no, es cuadrante 4. Muy bien, y retornamos el valor del cuadrante. Este mismo módulo, obtener cuadrante, está escrito acá en Java. Acá estamos mostrando justamente los cuadrantes. Fíjense, cuadrante 2, por ejemplo. X es negativo e Y es positivo. Cuando X es negativo e Y es positivo o mayor que 0, el cuadrante es 2. Bueno, acá tal vez podemos hacer una consideración especial en el caso de que el valor sea 0, 0. Bueno, este módulo retornaría 1. Muy bien. Tenemos dos módulos, uno de obtener cuadrante y otro de distancia al origen.
ahora tenemos que construir justamente una solución a este problema con un algoritmo principal que solicita al usuario un número indeterminado de pares y responda a todas estas preguntas. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? ¿Por qué lo mostramos hoy? No es porque en el parcial le vayamos a dar un ejemplo. La idea es que ustedes tienen que saber construir. Con una estructura repetitiva, tienen que poder determinar que si le solicitamos al usuario un número indeterminado de cosas, como dijo su compañero, utilizaríamos o un mientras o un repetir hasta. Si dice suponer que el usuario ingresará al menos un par ordenado XY, si dice eso, ¿qué utilizarían? ¿Un mientras o un repetir hasta? Un repetir hasta. Un repetir hasta. Repetirás. Claro, porque si dice esto, sabemos que como mínimo vamos a tener que repetir una vez. Entonces utilizaríamos un repetir hasta porque el repetir hasta repite una o más veces. En cambio, si esta oración estuviera ausente, la segunda, y estuviera solamente la primera oración, ahí utilizaríamos un mientras, porque estaríamos permitiendo que el usuario ingrese 0 o más coordenadas. ¿Sí? Y luego mostramos también este ejercicio para ejemplificar que a veces tenemos que calcular una cantidad de cosas, ¿sí? Y incrementar un contador, como en este caso vamos a tener que incrementar un contador que cuente todos los pares ingresados, es decir, ese contador se va a incrementar en cada iteración de la estructura repetitiva. Otras vamos a tener que utilizar un contador como este, cuando se cumpla una condición, cuando estemos en el cuadrante 1 vamos a contar la cantidad de pares del cuadrante 1, cuando estemos en el cuadrante 2 vamos a contar la cantidad de pares del cuadrante 2, es decir, que contamos a veces, no en todas las iteraciones, y después también en ciertas condiciones, por ejemplo, en el cuadrante 1, además tenemos que encontrar la distancia mínima de un par al origen. Ya sabemos cómo calcular la distancia porque vamos a llamar al módulo calcular distancia. ¿Sí? Y vamos a saber cuál es su cuadrante porque vamos a llamar al módulo cuadrante también. Pero tenemos que saber obtener un valor mínimo o un valor máximo. Y también vamos a contar la cantidad de pares del cuadrante 3 y 4. ¿Sí? Cuando hablamos de mínimo y máximo, siempre tenemos que pensar en esto. Ustedes siempre se acuerdan de que teníamos un ejemplo que era calcular la edad promedio de los alumnos. ¿Sí? Bueno, la edad promedio de los alumnos se obtiene utilizando una variable que sea acumuladora, que acumule la suma de las edades de los alumnos. ¿Sí? Cuando acumulamos la suma de edades utilizando una estructura repetitiva, después de la estructura hacemos un cociente entre la sumatoria de edades dividido la cantidad de alumnos. Bueno, además de calcular el promedio de alumnos, tenemos que saber construir cuál es la edad mínima del conjunto de alumnos. Es decir, cuál es aquel alumno que tiene la menor edad y cuál es el mayor alumno, o sea, el mayor de todos. Tenemos que poder calcular mínimos y máximos y eso es lo que vamos a repasar hoy. Bueno, estos son los módulos que acabamos de ver recién y acá vamos a ver directamente el Java del algoritmo principal. Se utilizan una serie de variables que las vamos a ir explicando a medida que mostramos el ejercicio. Este programa tiene una estructura principal, que es la estructura repetitiva mientras, que dice mientras continuar. Continuar es una variable booleana que está inicializada en verdadero. Esa variable se va a asignar a falso cuando el usuario indique que no quiere continuar más, que eso es lo que le vamos a preguntar al final de la estructura repetitiva. Dentro de esta estructura repetitiva, cada vez que realicemos una iteración, le vamos a indicar al usuario ingrese un par ordenado XY. Le vamos a preguntar cuál es la coordenada X, vamos a leer en la variable X, que es de tipo real, vamos a leer un real con el método readLineDouble. Después le vamos a pedir al usuario que ingrese la coordenada Y, leemos en la variable Y la otra coordenada. Vamos a calcular cuál es el cuadrante de ese par ordenado XY,
llamando a la función obtener cuadrante, que es la que vimos hace un ratito, y vamos a asignarle a la variable cuadrante el cuadrante que le corresponde a este punto xy ingresado por el usuario. Como tenemos que contar también la cantidad de pares ordenados que ingresó el usuario, tenemos una variable entera que está inicializada en 0 acá arriba y que se va a incrementar en una unidad cada vez que iteramos en esta estructura repetitiva mientras. Después vamos a asignar en la variable de distancia cuál es la distancia de este par ordenado xy al origen, invocando al módulo distancia-origen. Se lo asignamos a distancia. Ya tenemos el cuadrante y tenemos la distancia, llamando módulo. ¿Sí? Fíjense qué prolijo que queda este resultado cuando uno modulariza. ¿Sí? Uno confía en que hay otro método que está bien desarrollado, que me retorna el cuadrante o me retorna la distancia al origen del eje de coordenadas cartesianas. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación, dijimos, era calcular la cantidad de pares en el cuadrante 1, calcular la distancia mínima de algún par al origen en el cuadrante 1, calcular la cantidad de pares del cuadrante 2 y calcular la cantidad máxima, de la distancia máxima de algún par del cuadrante 2 al origen. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, si el cuadrante es igual a 1, porque estamos acá en cada iteración considerando un par ordenado. Si el cuadrante es 1, incrementamos un contador que cuenta la cantidad de pares del cuadrante 1. Y luego, lo que vamos a calcular acá es la distancia mínima de alguno de los pares pertenecientes al cuadrante 1 al origen. Fíjense que está utilizando una variable que se llama min1, porque distancia, como dijimos antes, distancia tiene la distancia del par xy al origen. Min1 es una variable que está inicializada en un valor suficientemente grande, puede ser 9.999 o un número muy pero muy grande. Es decir, el valor de min1 está inicializado en un valor bien grande. ¿Para qué? Vamos a preguntar, si la distancia calculada de ese punto xy es menor que el número min1, que en la primera iteración es 9.999, bueno, imaginemos que la distancia es 5 unidades. 5 es menor que 9.999. Entonces le asignamos ahora a min1 5. ¿Sí? Y si en otra iteración hay otro punto del cuadrante 1 que tiene una distancia 2, bueno, en otra iteración se va a comparar. 2 es menor que 5, entonces lo que vamos a hacer es asignarle a min1 siempre el valor de la mínima distancia que tiene un punto de este cuadrante respecto al origen. Entonces, tengan en cuenta que cuando calculan un mínimo hay que compararlo con una variable que al comienzo tiene que tener un valor suficientemente grande. En cambio, en el cuadrante 2, donde tenemos que calcular la cantidad de pares ordenados que pertenecen a este cuadrante, incrementamos una variable contadora 2. Tanto la variable cont 1 como la variable cont 2 están inicializadas en 0. Lo que hacemos para calcular el máximo es, tenemos una variable max2 que está inicializada en 0, en un valor lo suficientemente chico. ¿Para qué? Para que una vez que calculamos la distancia de un punto al origen, comparar y preguntar, si la distancia de este par es mayor que 0, como estamos calculando la distancia máxima, ahora esa distancia es el valor máximo. Pero si después calculamos un punto que está muy distante del origen y supongamos que tiene una distancia 1000, 1000 va a ser mayor que 5, imaginemos. Y ahora 1000 está asignado a max2. Es decir, que la variable max2 va a contener el valor más grande. En cambio, el valor min1 va a contener el valor más pequeño. Uno calcula o va almacenando el valor más pequeño y otro va almacenando el valor más grande. En la variable cont34, en realidad estamos contando
todos aquellos puntos que no pertenecen ni al cuadrante 1 ni al cuadrante 2, porque está dentro de la condición de la cláusula else. Con estas con estas estructuras alternativas anidadas, hemos contado la cantidad de elementos del cuadrante 1, el mínimo, la cantidad de elementos del cuadrante 2, el máximo, y la cantidad de elementos del cuadrante 3 y 4. Una vez que hicimos todos los cómputos que tenemos que realizar, o que nos pedía el enunciado, le vamos a preguntar al usuario si quiere continuar. Y acá vamos a aprender algo nuevo hoy, que en realidad quizás alguno de ustedes ya lo aplicó, ¿sí? Pero que lo tenemos que decir para todos. Nosotros siempre le preguntábamos al usuario, ¿desea continuar? Y entre paréntesis le poníamos la opción de el carácter S o el carácter N. Tanto el S como el N lo encerrábamos entre comillas a veces. O simplemente ustedes le pondrían S o N. Y después leían un carácter. Bueno, nosotros ya vimos el tema de cadena de caracteres. Entonces le podemos preguntar al usuario si desea continuar y que él conteste si sí o no. Y él va a contestar y vamos a leer una cadena de caracteres con el operador, con la operación readline, y vamos a asignar esa cadena de caracteres a la variable respuesta. Y luego vamos a preguntar si respuesta punto equals ignore case es igual a no, entonces es que el usuario no desea continuar y la variable continuar se va a asignar a falso, con lo cual en la próxima evaluación de esta expresión booleana, esto se evalúa falso y deja de repetir, porque el usuario no desea continuar. Si no es igual a no, continuar sigue verdadero, con lo cual cuando se vuelve a evaluar, continuar es verdadero y esto continúa. ¿Por qué les parece a ustedes que nosotros estamos utilizando equals ignore case y no equals? Y porque no sabes si lo va a poner con mayúscula o minúscula, no o al sí o lo que ponga. Claro, porque el usuario puede contestar que no, escribiendo no con minúscula, no todo con mayúscula, no con su inicial en mayúscula y la O en minúscula, todas las alternativas posibles. Hasta puede escribir N minúscula y O mayúscula. Entonces, para evitar hacer una comparación exactamente como está escrito, vamos a comparar si lo que respondió el usuario es igual a no, ignorando si es mayúscula o minúscula. Y eso lo hacemos a través del método equals ignore case. Esta es una forma de preguntarle al usuario si desea continuar y que él responda a través de una cadena de caracteres. Ustedes en el parcial, si les pide solicitarle al usuario un número indeterminado de cosas, bueno, como es un número indeterminado, le van a tener que preguntar al usuario si desea continuar al final de la estructura repetitiva. Y lo van a poder preguntar utilizando caracteres o utilizando cadena de caracteres en el caso de que sea sí no. Caracteres en el caso de que sea S o N, como hacían hasta hace poco tiempo, pero si lo quieren hacer así, es a gusto de ustedes. Ahora bien, acá hay algo nuevo, que es estas barras. ¿Para qué son estas barras? Bueno, lo vamos a explicar. Esto es un carácter de escape. Nosotros sabemos que todo lo que escribimos entre comilla doble, ¿sí?, significa para Java de que estamos utilizando o que queremos marcar que todo lo que está delimitado entre comillas dobles es una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres, NetBeans la muestra de una manera significativa, la pinta de este mismo color, color naranja, para resaltarnos todo lo que es una cadena de caracteres. Y lo vemos todo en naranja. Fíjense, esta cadena de caracteres comienza con este comilla doble y finaliza en esta comilla doble. Pero yo en el cartel quiero mostrar que la palabra sí o la palabra no aparezcan por pantalla también con comilla doble. Si yo pusiera la comilla doble sin la barra esta, Java va a pensar que esta cadena de caracteres comienza acá y termina en este signo que es una comilla doble. Entonces, para indicarle a Java que esta comilla doble no es la finalización de la cadena de caracteres que yo quiero mostrar, sino que es una comilla doble que yo quiero que se muestre por pantalla,
Para eso escribo una barra invertida antes de la comilla doble. Cada vez que vean una barra invertida y una comilla doble, significa que esa comilla doble se va a mostrar por pantalla y no es el significado de una comilla doble que encierra una cadena de caracteres. Eso es una condición de escape al significado de la comilla doble. Fíjense, es más, acá tenemos un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos imprimir un cartel por pantalla que diga esto. Java es un lenguaje, pero la palabra Java la queremos mostrar entre comillas dobles. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, con un system.out.println y entre paréntesis escribiríamos una cadena de caracteres que comienza en esta comilla y finaliza en esta. Y para mostrar comillas dobles antes y después de Java, vamos a anteponer a la comilla que vamos a mostrar por pantalla una barra invertida. Y a la última comilla doble que encierra Java, también la vamos a anteponer de una barra invertida. Es decir, como dice acá, necesitamos indicarle al compilador cuando el símbolo de doble comilla no es señal de inicio o finalización de un string, sino que debe imprimir las comillas. Esto es una indicación al compilador. Imprimí una doble comilla. Escribí Java, imprimí una doble comilla. Y esta última doble comilla es la que delimita la finalización de esta cadena de caracteres. Como dice acá, debemos anteponer el símbolo barra invertida al símbolo especial que se desea imprimir. Hay otros, esto es un carácter de escape. Hay otros caracteres de escape. Este es el que vimos recién. Barra, comilla doble, permite mostrar comillas dobles. Barra, comilla simple, permite mostrar una comilla simple por pantalla. Barra T permite hacer un tabulado, es decir, agregar una cantidad de espacios determinadas, espacios en blanco. Barra barra imprime una barra por pantalla. Barra N permite saltar de línea. Y barra R va al principio de la línea actual. Ejemplo, si tenemos que mostrar, o mostramos por pantalla, ABC barra barra DEF, barra barra va a mostrar una barra invertida por pantalla. Entonces vamos a ver por pantalla, ABC barra DEF. Si nosotros escribimos barra N, va a saltar de línea, es decir, que va a escribir por pantalla new, como escribió acá, salta de línea y después escribe line. Barra N permite saltar de línea. Barra apóstrofe o barra comilla simple, lo que hace es decirle al compilador, esto es una comilla simple. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la variable carácter, en una variable carácter podemos almacenar cualquier carácter de la tabla Unicode, ¿sí? De cualquier carácter de cualquier lenguaje humano, ¿sí? Bueno, si quisiéramos asignarle a una variable de tipo carácter el carácter comilla simple, bueno, ese carácter además tiene que estar encerrado entre comillas simples. Serían 3 comillas simples. Y Java no sabría cuál es el que indica la finalización del carácter. Entonces, para decirle a Java, esto es un carácter y es el carácter comilla simple, tenemos que escribir barra comilla simple. Eso hace que a esta variable single quote le estemos asignando el carácter comilla simple. Y si después, en la línea 5, mostramos por pantalla el contenido de single quote, en la salida de pantalla va a mostrar una comilla simple. ¿Sí? Y acá tienen otro ejemplo en el cual se está mostrando el carácter pipe por pantalla, un tabulado, porque se utiliza el barra T. Son ejemplos de tabulado que ustedes pueden después probar en Java. Muy bien, todo esto lo decimos ¿para qué? Para esto. Para que podamos mostrar carteles significativos y le digamos al usuario, desea continuar y mostrarle por pantalla un cartel que dice sí o no, donde la palabra sí y la palabra no están encerrados entre comillas. ¿Sí? Muy bien.
Calculamos todo esto, calculamos el contador 1, el contador 2, el contador 3, 4, el mínimo y el máximo, y la variable i, que era la cantidad de pares ordenados ingresados. Luego, lo que tenemos que hacer es mostrar por pantalla, una vez que terminamos esta llave cierra el cuerpo de la estructura repetitiva, una vez que terminamos, decimos por pantalla, la cantidad de coordenadas es, o la cantidad de pares ordenados es i, que es la cantidad total. La cantidad de pares del cuadrante 1 es con 1. La distancia mínima al origen en el cuadrante 1 es min 1. La cantidad de pares del cuadrante 2 es con 2. La distancia máxima al origen en el cuadrante 2 es max 2. Y la cantidad de coordenadas o de pares ordenados en el cuadrante 3 y 4 es con 3, 4, que son cada una de las variables que nosotros definimos y utilizamos en el programa. Resumen, ¿para qué mostramos esto? Fundamentalmente para que ustedes sepan y tengan un ejemplo de cómo calcular el valor mínimo, cómo calcular el valor máximo, y que esto se complemente con otras teorías en las cuales ustedes han calculado el valor promedio, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tanto los valores mínimos y máximos calculados en este ejemplo se calculan para determinados subconjuntos de datos, porque del conjunto de todos los pares ordenados que estamos ingresando y que pueden pertenecer a cualquier cuadrante, estamos calculando el mínimo solamente para el cuadrante 1, el máximo para el cuadrante 2, ¿sí? Es decir, fíjense cómo el mínimo y el máximo están siendo utilizados para distintos subconjuntos de datos. Y esa es la idea. Lo que nosotros vamos a evaluar el martes 23, siempre ustedes tienen que ir a un parcial pensando qué es lo que se va a evaluar, ¿sí? Y pudiendo abstraerse de cada ejercicio en particular. Es decir, saber que el martes 23, el sábado, van a ser 2 ejercicios de pirámides. ¿Qué tienen que saber? Cómo combinar estructuras repetitivas anidadas. En cambio, el martes se evalúa estructuras repetitivas, poder usar variables contadoras, variables acumuladoras, saber calcular un mínimo, calcular un máximo, ¿sí? Y incluso se va a evaluar un ejercicio en el cual se pueda recorrer una cadena de caracteres con recorridos parciales y totales, que es lo que vamos a repasar dentro de un ratito. ¿Alguna pregunta de este ejercicio del tema de los pares ordenados y de los cuadrantes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Suponiendo que el usuario ingrese solamente un par de coordenadas y sea en el cuadrante 3, el valor del mínimo 1 me quedaría como 99.999,9 y se imprimiría ese valor, ¿o no? Sí, quizás, bueno, a ver, siempre que nosotros hagamos, sin duda, ahí tendríamos que hacer una salida más sofisticada de esta salida. Es decir, si el mínimo 1, tendríamos que hacer un if antes de imprimir el mínimo 1 y preguntar, si mínimo 1 es igual a 1999, no mostramos nada. ¿Sí? Tendríamos que saltar de esa condición. Y podríamos hacer que sí. directamente, en vez de empezar como 909.000, bueno, así eso, que el primer valor, o sea, tome ese primer valor, o sea, que se inicialice en 0 y cuando se ingresa un valor, que ese sea el menor. Y después incorporando. No, quizás la mejor respuesta sería esta, mirá. Esta línea 3 que muestra el valor mínimo, solamente la mostraríamos si la variable cont1 es mayor que 0. Eso sería lo ideal. Lo mismo con max2. Antes de imprimir el máximo, preguntaríamos si if cont2 es mayor, cont2, que es la cantidad de pares del cuadrante 2, si cont2 es mayor que 0, mostramos el máximo. Si cont1 es mayor que 0, mostramos el mínimo, para garantizarnos de que al menos el mínimo y máximo va a tener un valor real. Eso sería lo más adecuado. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta?
estos son los caracteres de escape. Ahora lo que vamos a ver es ejemplificar algunas pirámides, ¿sí? Pero pirámides simples. ¿Para qué? Para recordar, primero, cómo sería una pirámide rectangular así o cómo sería una pirámide rectangular invertida. En principio les aclaro una cosa. Vieron que yo les había propuesto para practicar un conjunto, un PDF que tenía un montón de pirámides y tablas. Bueno, para el sábado no vamos a tomar tablas. Vamos a tomar exclusivamente pirámides. Pirámides así o invertidas, con letras o con números. Tablas no. Así que enfóquense en pirámides. Bueno, ¿cómo hacemos para imprimir una pirámide de este estilo si el usuario ingresa el valor 3? ¿Sí? Bueno, este es el módulo de pirámides. Nosotros cuando hicimos la clase, les recomiendo también que estudien utilizando los videos, repasando las clases anteriores, cuando vimos pirámides. De hecho, creo que fue el jueves pasado que vimos un ejemplo de pirámides. Bueno, el enunciado es probable que les diga, bueno, solicitar, el ejercicio va a decir, bueno, solicitarle al usuario una cantidad de líneas, si la cantidad de líneas está entre 1 y 8, 1 y 5, 1 y 7, invocar a un módulo de pirámides que muestre por pantalla una pirámide similar a la que se muestra abajo o a la derecha, y van a tener un ejemplo de este estilo, ¿sí? Hay unos cuantos ejemplos ahí en la página de PEDCO. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que practicar con muchas pirámides. La práctica es lo que les va a garantizar a ustedes seguridad para resolver el ejercicio que les proponemos el día sábado, que son 2 pirámides, sin que les falte tiempo. Si ustedes hacen buena práctica, van a poder resolver el ejercicio propuesto en el parcial. No hay que desesperar, hay que obtener confianza. ¿Cómo se obtiene la confianza? A través de mucha ejercitación, de haber recorrido el trayecto que le propusimos a través de los trabajos prácticos y el de haber probado. Pruebo este módulo, lo pruebo en Java, después empiezo a investigar por mi cuenta. ¿Qué pasa si en lugar de col escribo fila? ¿Qué pasa si en lugar de col escribo fila más col? ¿Qué pasa si escribo col más 1? Si escribo fila más 1, ¿sí? Y ahí empieza toda una tarea que en realidad ustedes tendrían que probar como forma de estudio. ¿Qué vamos a verificar acá? ¿Qué vamos a chequear? Bueno, 2 pirámides, después vamos a ver alguna pirámide con letra. Pero la idea es la siguiente. Siempre vamos a tener 2 estructuras repetitivas anidadas, ¿sí? Una estructura repetitiva más externa, que va a controlar las filas, y otra estructura repetitiva más interna, que habla de las columnas. Esta más interna, que habla de las columnas, permite mostrar cada uno de los elementos en las distintas columnas de una fila. Por ejemplo, esta fila última tiene 3 columnas. La columna 1, 2 y 3. ¿Sí? Este escribir más interno escribe sin salto de línea, de tal forma de que pueda escribir los elementos de la columna uno al lado del otro sin saltar de línea. Pero una vez que terminamos de escribir todos los elementos de una fila, es decir, escribimos cada una de las columnas desde la 1 hasta el valor de fila, escribimos un espacio en blanco y saltamos de línea. Porque cada iteración de esta estructura repetitiva para más externa está permitiendo mostrar los elementos de una fila y al terminar salta a la fila siguiente para escribir los elementos de la siguiente fila. ¿Sí? Entonces hay que recordar que este escribir es sin salto de línea y este escribir es con salto de línea. Después la magia de la pirámide está en ver. Adentro de este para, tengo que mostrar un escribir simple o tengo que incluir una estructura alternativa acá adentro. En algunas pirámides hay que incluir alternativas. Alternativas simples o alternativas dobles, ¿sí? Generalmente son dobles. Y después la magia también está en ver cuál es el valor inicial y final, tanto para las filas como para las columnas. Haciendo un repaso general de esta pirámide simple, que muestra los valores 1, 1, 2, 1, 2, 3, fíjense, cuando fila vale 1, columna va a ir desde 1 hasta el valor de fila, que es 1.
de 1 hasta 1 es 1. Y muestra el valor de columna, 1. Luego, cuando fila vale 2, columna va a ir desde 1 hasta 2. Y va a mostrar el valor de columna. Columna va de 1 hasta 2, el primer valor de columna es 1, el segundo es 2. Y cuando fila vale 3, que es el último valor asumido por fila, porque fila va desde 1 hasta num, y suponemos que num es 3, cuando fila vale 3, columna va a ir desde 1 hasta 3 y va a mostrar los valores 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo haríamos nosotros para que esta pirámide, a ver, otra pregunta, si esta pirámide en lugar de columna dice fila, ¿qué resultado va a producir? Si acá en lugar de columna dijera fila, ¿qué pirámide va a producir? ¿No sería 1, 2, 2, 3, 3, 3? Muy bien. Otra pregunta. Si dijera para fila desde 1 hasta num, para columna desde fila hasta 1, paso menos 1. Columna desde fila hasta 1, paso menos 1. ¿Cuál es el resultado que se va a mostrar? ¿No sería 2, 2, 3? Acordate que tiene tres filas. Repito, fila va desde 1 hasta num y columna va desde fila hasta 1. Paso menos 1. Profe, sería 1, 2, 1, 3, 2, 1. Exactamente. 1, 2, 1, 3, 2, 1. Es decir, que si va desde fila hasta 1, paso menos 1, es lo inverso que de ir desde 1 hasta fila, paso 1. Es decir, que acá mostraría 1, después 2, 1, 3, 2, 1. Bueno, ahí hicimos un repasito de 3 pirámides. Ahora, acá estaría la forma de escribirlo en Java. Y luego acá tenemos un ejemplo de una pirámide en la cual, en lugar de aparecer la pirámide como un rectángulo, sería como un rectángulo invertido. Porque la salida es así, la pirámide es así. Bien. Entonces, fíjense, si nosotros queremos producir esta pirámide, fila también va desde 1 hasta num, pero columna, en este ejemplo, va desde 1 hasta num menos fila más 1. Y revisemos y chequemos cuáles son los valores que va a asumir columna. Cuando fila vale 1, es decir, para la primera fila, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 1 más 1. 3 menos 1 más 1 es 3. Es decir, que columna va desde 1 hasta 3. Por eso muestra los valores 1, 2, 3. Cuando fila vale 2, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 2 más 1. 3 menos 2 es 1, más 1, 2. Columna va desde 1 hasta 2. Por eso muestro el valor 1, 2. Y cuando fila vale 3, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 3 más 1. 3 menos 3 más 1 es 1. Columna de 1 a 1 muestra solamente el valor 1. Entonces, este número o esta combinación, bueno, esta hay que recordarla porque en realidad es lo que nos da un puntapié para producir pirámides de este estilo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo harían ustedes para producir una pirámide de esta forma que muestre los valores 2, 3, 4, 2, 3, 2? Repito, 2, 3, 4, 2, 3, 2. En el escribir pones columna más, o sea, col más. Col más, a ver, col más, sí, a ver, es distinto. En realidad pones col más 1, columna más 1. ¿Sí? Porque vos tenés que distinguir lo siguiente, mirá, viste que yo dije 2, 3, 4, 2, 3, 2. En realidad es el valor que estamos mostrando sumado 1. Si vos pones col más, lo que estás queriendo hacer, lo que vas a hacer,
es incrementar el valor de columna en una unidad. ¿Sí? Acordate que col más es a la variable col le asigno col más 1. Y yo no quiero alterar el valor de columna. Yo lo único que quiero es mostrar por pantalla una unidad más que aquellas unidades que tiene la variable columna. Entonces, no es lo mismo col más que col más 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Tené cuidado con eso, porque col más tiene el efecto de modificar el valor de una variable. Y nosotros no queremos modificar el valor de col, solamente queremos mostrar el valor de col más 1 por pantalla. Así que simplemente estabas en camino, pero con cuidado. Muy bien. Si yo ahora, en cambio, en lugar de producir esta salida, quiero producir A, B, C, A, B y A. Tenés que llamar al módulo convertir, que convertís la variable col y te mostraría ABC, ABCA. Perfecto. Llamaríamos un módulo convertir que transforma un número en una letra. Que de hecho, bueno, este es el ejemplo de la pirámide, es un ejemplo de una pirámide con letra. Este es el ejemplo que le acabo de decir, y lo que acaba de decir también su compañero es que llama un módulo convertir, o un módulo que le pueden llamar transformar. Que ese módulo lo que hace es, en lugar de mostrar el número, lo que va a mostrar es el resultado de llamar a convertir con la variable col. Ese convertir, en realidad, está escrito acá en pseudocódigo, y dado un número, si el número es 1, devuelve una A, si el número es 2, devuelve una B, si es un 3, devuelve una C, y así. La cantidad de condiciones que va a tener este según depende de la cantidad de líneas que les diga el enunciado, ¿sí? Si la cantidad de líneas que puede ingresar el usuario son 6, lo hacemos hasta el valor 6. Pero si son 7, lo hacemos hasta el valor 7 poniendo una G, ¿sí? No es que tienen que hacerlo para todo el abecedario, está en función del enunciado que les diga. Pero lo conveniente, cada vez que vean una pirámide con letras, es pensar cuál es la pirámide con números, primero la pienso con números, y después, a lo sumo, si en lugar de números son letras, llamo al módulo convertir, que me transforma esos números en letras. Otra de las condiciones que tienen para repasar, que está ejemplificado en las pirámides que les di como ejemplo, es que a veces puede decir letras y a veces puede ser números. Por ejemplo, ABC en la primera línea, 1, 2 en la segunda línea, una A en la tercera. Eso hace que en las líneas impares quiero mostrar letras y en las líneas pares quiero mostrar números. ¿Cómo haría esa para producir la pirámide ABC 1, 2, A? Yo puse que el resto sea igual a 1 o a 0, depende. Si es par, que el resto de 2 sería 0. Bueno, está muy bien, el resto. ¿Y con qué variable? Porque estamos hablando de filas o de columnas. Con filas. Filas. Entonces, vos comparás fila, si el resto de fila, ¿con qué valor me da 0? 2. Claro. Ah, no. Ah, sí. ¿Sí? Fila módulo 2 es igual a 0. Eso es una fila par o impar. Par. Par. Si fila módulo 2 es igual a 0, es par. Para las filas pares, en el ejemplo que yo di recién, ¿utilizaban números o letras? Números. Números. Entonces, yo tendría que utilizar dentro de este para una estructura alternativa que dijera, si fila módulo 2 es igual a 0, entonces voy a escribir col. Si no, voy a escribir convertir de col. Es decir, que para el caso que yo tenga que alterar letras y números, tienen que probar no escribir algo simplemente, sino que este escribir esté dentro de una estructura alternativa
que va a verificar si estamos en una fila par o una fila impar. Lo mismo tienen que hacer para el resto de los ejemplos. Los ejemplos tienen siempre variaciones. O a veces la diferencia entre letras y números está a nivel de filas, a veces está a nivel de columnas. Y en lugar de preguntar si fila módulo 2 igual a 0, preguntan si columna módulo 2 igual a 0. Eso depende de la pirámide que tienen que producir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Agarrar esa tabla de pirámides y seleccionar al azar cualquier pirámide y tratar de ejercitarse para el sábado viendo si pueden producir ese resultado utilizando módulos. ¿Cómo tienen que construir esos módulos, tanto en pseudocódigo como en Java? A partir de estos ejemplos. Y tienen que ir desde ejemplos sencillos hasta más complejos, ¿sí? Todo lo que ustedes produzcan como ejercitación les va a servir para el día del parcial. Bueno, y lo último que vamos a repasar es el tema de cadena de caracteres. ¿Por qué lo repasamos? Porque la semana que viene, uno de los ejercicios del segundo parcial es trabajar con cadenas de caracteres. Y vamos a trabajar fundamentalmente utilizando 3 operaciones fundamentales de cadena de caracteres. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Las operaciones o métodos principales de cadena de caracteres. ¿Y cuál? Charat, ¿Y cuál era uno? ¿El otro? charat Charat, y el último, y length. y length. Exactamente, bueno. Recuerden que esos son los nombres en Java. En pseudocódigo es longitud, igual y carácter en posición, ¿sí? Con esos 3, uno podría construir un módulo hecho por uno mismo para cualquier otro método que ustedes hayan conocido o que hayamos escrito, que hayamos ejemplificado. Por ejemplo, el método toLowerCase o toUpperCase, que dado una cadena la pasa a minúscula o a mayúscula, ustedes lo pueden construir a medida, pueden desarrollar un método que se llame a mayúscula o a minúscula, con esos tres funciones fundamentales que son longitud, carácter en posición y igual. Es decir, que a veces lo pueden hacer por ustedes mismos o si no, realmente uno llama al módulo o al método que ya viene en Java. Los otros días preguntaban, ¿dónde consultar en Java? Bueno, yo les decía, una obviamente es consultar, googlear, que siempre se accede a una página de Java. Bueno, o ir a la página de Java en particular. La otra es, cada vez que ustedes escriben una cadena de caracteres, luego de escribir la cadena de caracteres y escribir punto, les va a aparecer un menú contextual en el cual se despliegan el conjunto de métodos que pueden utilizar con una cadena de caracteres. Ahí las tienen a todas. Ven cuál es el nombre, hacen clic y ahí mismo Java, NetBeans o Eclipse, que es les va a ir diciendo cuáles son los métodos esperados y demás. Bueno, repaso de cadena de caracteres. Este es el primer ejemplo que habíamos visto en la clase de cadena de caracteres, que simplemente mostraba cuáles eran los caracteres en cada una de las posiciones de una cadena. Acá le estamos pidiendo al usuario una cadena que leemos en la variable cadena, que es de tipo cadena de caracteres, y le mostramos un cartel que dice sus caracteres son. Y a continuación estamos utilizando una estructura repetitiva que es una estructura repetitiva para. For para es lo mismo, for es en Java. Como tenemos que mostrar cada uno de los caracteres en las posiciones que correspondan, y las posiciones, recordemos, empiezan desde la posición 0 y se enumeran en forma consecutiva hasta la última posición, que es longitud menos 1, estamos utilizando un recorrido completo, o total, o exhaustivo. Y decimos, para ir desde 0 y mientras i sea menor estricto que cadena.len, esto es, el primer valor de i es 0 y el último es longitud menos 1, incrementándose el valor de i en una unidad, vamos a mostrar un cartel que diga posición i
2 puntos y el carácter en la posición I. El carácter en la posición I que se encuentra en la cadena de caracteres cadena. Eso va a permitir que si el usuario ingresó una cadena que se llama casa, para cada uno de los valores de I, comenzando desde 0, va a mostrar un cartel que diga posición 0 y el carácter que está en la posición 0, que es la C. I se incrementa una unidad, ahora I vale 1, carácter en la posición 1 es la A. Carácter en la posición 2 es la S, carácter en la posición 3 es la A. Acá, en la estructura repetitiva, I asume valores de 0 a longitud menos 1, ¿sí? Pero I, cada vez que termina el cuerpo de la estructura a repetir, que está delimitada por estas llaves, siempre se incrementa en una unidad. Al finalizar el bucle, se incrementa I en una unidad, se dice I más más. Si no se decrementa en una unidad, se dice I menos menos. Y en otras iteraciones también se puede decrementar cada 2, cada 3 unidades. ¿Sí? Esas son también estructuras repetitivas posibles. Pero después de incrementarse, recién ahí se evalúa. Y es por eso que I, generalmente, el valor de I, ponemos un valor adicional, que en este caso es 4, pero que nunca verifica esta condición, que es la condición de que I sea menor que la longitud de la cadena. Porque cuando I vale 4, 4 no es menor que 4. 4 es menor o igual que 4. Pero 4 no es menor que 4, en cuyo caso esto no se verifica y no vuelve a iterar. Esa es la razón por la cual ponemos un valor más en la columna I. Muy bien. Esto es en el caso de que tengamos un programa principal, pero si tenemos un principal y también tenemos un módulo al cual llamamos, tenemos que recordar que en la traza vamos a hacer una tabla para el programa principal y una tabla para cada invocación al módulo que llamemos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el programa principal tiene una cadena, una variable cadena de tipo texto, hay una columna cadena. Y además agregamos una columna salida. A su vez, el programa principal llama al módulo invertir, que tiene un parámetro que es CAD, una variable que es si, otra variable que es res y el valor retornado. CAD, i, res y el valor retornado. Son las 4 columnas que componen la tabla que simula la traza del módulo invertir. Entonces, este módulo, tan simple, el principal, le pide al usuario una cadena de caracteres, va a mostrar un cartel que diga en pantalla su longitud es, y a continuación va a mostrar la longitud de la cadena, y luego va a mostrar otro cartel que diga la cadena invertida es, y va a mostrar la inversión de la cadena. ¿Cómo va a mostrar la inversión de la cadena? A través de la invocación al módulo invertir. ¿Sí? Este módulo invertir tiene una estructura repetitiva que va desde 0 hasta la longitud de la cadena menos 1, paso 1, y está utilizando una variable res, que es una variable que va a ir acumulando el resultado que nosotros queremos mostrar por pantalla. Y acá nos vamos a detener un ratito para ver el ejemplo. Res está inicializado en la cadena nula. Esta cadena nula no es la cadena compuesta por el espacio en blanco. Es la cadena que no tiene caracteres. Es una cadena nula. Por eso decimos que es nula. Es un valor inicial. Res, acá si ustedes ven la forma de utilizar res, aparece acá y acá, es similar a una variable acumuladora. ¿Se acuerdan las variables acumuladoras? Se inicializan afuera en un valor 0. Imaginemos el problema típico de calcular la edad promedio de alumnos. Necesitamos una variable acumuladora que acumule la suma de las edades. Afuera lo inicializamos en 0. Y adentro escribiríamos, dentro de una estructura repetitiva, escribiríamos acumedad, le asignamos edad más acumedad, porque la variable acumuladora aparece a la izquierda de la asignación y también a la derecha, porque es una variable acumuladora. Eso permite acumular la suma de las edades. Cuando nosotros acumulamos sumas de edades, da igual escribir edad más acumedad o escribir acumedad más edad. Podemos cambiar el orden. Pero cuando nosotros estamos componiendo o haciendo una composición de caracteres que se van encadenando unos a otros,
no es lo mismo escribir carácter en posición CAD, I más res que escribir res más carácter en posición CAD, I. Eso tal vez no sé si lo habrán probado en la práctica, y si no lo probaron es importante que lo escuchen, por eso los invitamos a esta clase, porque tiene que quedar bien clarito, y ahora lo vamos a ejemplificar. Fíjense cómo esta concatenación opera en la práctica. Nosotros suponemos que le ingresamos, se ejecuta el principal, se pide una cadena de caracteres y el usuario ingresa la cadena casa. Indicamos que la longitud de casa es 4 porque tiene 4 caracteres, y ahora vamos a mostrar que la cadena invertida es, y vamos a llamar al módulo invertir cadena. Cadena es casa, es decir que al parámetro CAD del método invertir le vamos a recibir el valor casa. Acá está invertir, recibió en CAD casa. Res está inicializado en la cadena nula. Cuando i toma el primer valor, que es 0, ¿sí? Entramos en la primera iteración. A res le vamos a asignar el carácter en la posición 0, porque i vale 0, que es la C. C se concatena con la cadena nula. El carácter C concatenado con la cadena nula me da la cadena compuesta por el carácter C. ¿Sí? Ahora res vale 1. Cuando res vale 1, a res le voy a asignar el carácter en la posición 1, que es la A, concatenado con el valor del res, que dijimos que es C. Y fíjense que esta composición, al estar res como segundo operando, es lo que hace que se vaya invirtiendo la cadena. Fíjense que la A se va a concatenar con la C, y en lugar de decir K de casa, va a decir AC. Y luego en la iteración 2 le ponemos la S al principio y va a decir SAC, y después va a decir ASAC. Eso se puede lograr porque res está como segundo operando. En cambio, si nosotros, en lugar de hacer esto, hiciéramos esto, a res lo ponemos primero, ¿qué pasaría con este método? Que se llama ¿qué hace uno? Escribiría casa normal. Claro, porque para invertir la cadena, el método invertir, res tiene que aparecer al final. ¿Sí? Y eso hace que empezamos desde el carácter 0, después le agregamos antes el carácter 1 y después le agregamos el carácter que está en la posición 2, es decir, vamos invirtiendo la cadena cuando res está al final. Pero cuando res está al principio, como dijo recién uno de los alumnos, esto, el método que hace, recibe una cadena de caracteres, imaginemos casa, y devuelve casa. Es decir, no invierte la cadena. Por eso, ojo, recuerden que la concatenación, el orden de los operandos es muy importante cuando ustedes utilizan concatenación. Y esta composición del resultado tiene como una lógica similar a la de una variable acumuladora. Acá lo que estoy haciendo es acumulando distintos caracteres en un orden determinado, ya sea en el orden inverso, en el caso de que sea este método, o en el mismo orden en el cual aparecen. Y eso es fundamental. Y para entender si realmente entendieron, les voy a preguntar, ¿qué hace 2? Que es otro método. ¿Qué hace? Dado una cadena, imaginemos casa, ¿qué retorna? Eso haría CCAA, SSAA. Muy bien, ese es el resultado. ¿Sí? Es como que repite cada uno de los caracteres. ¿Qué hace 3? Este es otro ejemplo. Este es un poquitito más difícil de pensar. Para pensarlo, piensen que la cadena CAD, imaginemos que es la cadena AM. AM. Piensen cuando i vale 0, el carácter en la posición 0 es la A. Ese escribiría A-A-M, A-A-M. Ay, espera.
AM es la cadena recibida. A, AM, A. A ver, ¿cuál dijiste? A, AM, A. A, AM, A. Sí. ¿Tres A y una M? No, no. A, AM y A. Por eso, tiene A, AM y A, tiene tres A y una M. Sí. No, 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 Sería no. A, A, M, A, M. Tampoco. ¿Es M-A-A-M? M-A-A-M, exacto, esa es. Y vamos a pensar por qué. Tiene dos iteraciones este for. ¿Sí? Por eso siempre es recomendable que ustedes hagan una traza. Ahora lo estamos haciendo de apresurados que somos en cierto aspecto, lo estamos haciendo pensando en voz alta. ¿Por qué? Porque es una cadena simple de longitud 2, que dijimos que es ingresada como la cadena M, entonces lo podemos pensar. Pero tiene esa dificultad, que estamos tratando de ver una composición que es bastante complicada, entonces es bastante engañosa. Pensemos, res inicialmente es la cadena nula. Cuando i vale 0, res se va a componer como la cadena. El carácter en la posición 0, que dijimos que la cadena es AM, la posición 0 es A, entonces res va a recibir el valor A concatenado con la cadena nula, concatenado con A. Es decir, que A concatenado con nula, concatenado con A, me da 2A. Res vale 2A. Eso es lo que le asignamos a res. Luego, cuando i vale 1, es la última iteración, lo que vamos a concatenar es, el carácter en la posición 1 es la M. Res vale AA. Y el carácter en la posición 1 es la M. Entonces lo que producimos es la cadena M-A-AM, que es lo que retornamos acá. En Entonces, general, entonces, escuchemos. Sí, te escucho. ¿Qué decías? que entonces te da una cadena, o sea, una parte del texto es invertido y el otro es normal. Exactamente. Eso es lo que iba a decir. ¿Qué hace 3? Le damos una cadena y lo que retorna es la cadena invertida concatenada con la misma cadena. Si la cadena es que le enviamos es casa, lo que va a decir, lo que va a retornar es ASAC casa. Es decir, la primera parte de la cadena retornada es la cadena invertida y la otra es la cadena normal. Fíjense cómo una concatenación que parece que no es tan simple, a simple vista no es tan simple de descifrar, me retorna en una sola ejecución la inversión y la concatenación con la misma cadena. Así que tengan mucho cuidado cuando componen un resultado que se construye con una variable de este estilo que digamos, es como si fuera una variable acumuladora de caracteres. Hay que ver qué es lo que acumulamos, en qué orden, y así. Bueno, y finalmente lo que vamos a recordar son la diferencia entre los recorridos parciales y totales. ¿Sí? Bueno, un recorrido total es cuando recorremos la cadena desde el principio hasta el fin, generalmente de 0 hasta la longitud de la cadena menos 1. Por ejemplo, si queremos contar la cantidad de ocurrencias del carácter X en la cadena CAD, ¿cómo hay que contar la cantidad de ocurrencias? Tenemos que chequear para cada uno de los caracteres en la cadena si ese carácter es igual al carácter X. Y como en este caso es un recorrido total, voy a utilizar un para que va a ir desde 0 hasta la longitud de la cadena menos 1, paso 1. Y dentro de esa estructura repetitiva vamos a preguntar, si el carácter que está en la posición I es igual a X, entonces incremento un contador
en una unidad. Inicialmente el contador está inicializado en 0. Y retorno el valor del contador. Esto me permite contar la cantidad de ocurrencias de cualquier carácter, ¿sí? Entonces, si el problema dice, bueno, contar la cantidad de ocurrencias del carácter signo de mayúscula o signos, el signo de admiración o signo de interrogación. Bueno, en ese caso, directamente el módulo sería cantidad de ocurrencias, recibimos una cadena, no el carácter, y acá preguntaríamos si el carácter en la posición y de la cadena CAD es igual al signo de interrogación o al signo de admiración, tanto que abre o que cierra, estos signos, porque son 4, bueno, ahí incrementamos la cantidad de ocurrencias de la variable contadora cont, imaginemos, ¿no? Lo importante que hay que saber es que siempre que tenemos que contar la cantidad de ocurrencias de algo en una cadena, vamos a tener que recorrer la cadena completa, vamos a tener que utilizar una estructura repetitiva para. En cambio, si nosotros nos pregunta si el problema dice verificar si existe una vocal en una cadena de caracteres o verificar si existe un signo de interrogación o un signo de admiración en una cadena de caracteres, ese es otro tipo de recorrido, es un recorrido parcial. Vamos a empezar a recorrer la cadena y en el momento que verificamos la condición que estamos viendo si existe o si se cumple, en ese momento vamos a dejar de recorrer la cadena. Es un recorrido parcial, porque empezamos a recorrer la cadena, pero cuando se cumplió dejamos de recorrerla. ¿Por qué? Porque solamente estamos verificando si existe algo, si se cumple una determinada condición. ¿Qué ejemplos tenemos acá en verificar la existencia de algo? Verificar que existe una vocal. Verificar que existen al menos 2 vocales. Verificar que existen una vocal de cada una de las vocales. ¿Sí? Son todos problemas distintos. Una vez tomamos en un final un ejercicio de ese estilo. Verificar que una cadena de caracteres contiene al menos una ocurrencia de cada vocal. Entonces, ese es un ejercicio totalmente distinto. Este es simplemente verificar la existencia del carácter X en la cadena CAD. No es contar la ocurrencia, es verificar la existencia. Entonces vamos a utilizar una estructura repetitiva mientras. Este mientras tiene una variable iteradora i, que va desde 0 hasta la longitud de la cadena -1, se va a ir incrementando dentro de este mientras en una unidad, y como siempre vamos a utilizar una variable lógica que va a permitir que se corte la estructura repetitiva en el caso de que la condición que estamos tratando de verificar se cumpla. Es la misma lógica que estábamos aplicando en el primer ejercicio, en el cual teníamos que iterar un número indeterminado de veces, preguntándole al usuario que ingrese un par ordenado. Todo va en esta línea. Fíjense, nosotros llegamos ahora a la terminación de nuestro repaso, ¿sí? Pero la esencia, digamos, la esencia, lo más importante de esta materia, son las estructuras repetitivas. Es pensar, primero, detenerse en el enunciado. Pensar qué es lo que quiero hacer. Releerlo, ¿sí? Subrayar lo más importante. Lo desarrollo, pero después lo verifico. Hay que volver siempre al enunciado. Después detenerse en una etapa de diseño. La etapa de diseño tiene que ver con cuáles son las estructuras que voy a utilizar. ¿Cuáles son las variables que voy a utilizar? ¿De qué tipo? ¿Sí? ¿Qué estructuras voy a utilizar? ¿Una estructura repetitiva? Bueno, ¿es un número determinado de veces? Un for, un para. ¿Es un número indeterminado de veces? Y será un mientras o un repetir hasta. ¿Qué condiciones tengo que chequear? Las condiciones son sumamente importantes también en todo sistema, porque de alguna forma nos hablan de restricciones que se tienen que cumplir. Y nuestros programas siempre van a tener que o verificar una condición o implementarla, es decir,
múltiples cosas, pero que todo gira alrededor de esto. En una estructura repetitiva, mientras, no se tienen que olvidar nunca que hay una variable que está inicializada afuera, que se incrementa dentro. Hay una condición de corte, ¿sí?, con una variable lógica. Todo es una construcción en base a lo mismo. Fíjense que las pirámides que vamos a tomar el sábado tienen ciertas variaciones nada más unas de otras. El tema es que esas variaciones hace que la combinación de estructuras repetitivas y alternativas sea diferente de una pirámide a otra. Muy bien, llegamos hasta acá. Consultas que tengan, me dicen qué consulta tienen y la vemos y lo respondemos ahora mismo. Se mantuvieron casi todos porque cuando empezamos eran 50 y ahora son 49. Otra de las cosas que les recomiendo, mientras ustedes piensan alguna consulta, es que chequeen los videos, ¿sí? Vuelvan a ver los videos. Hay un video en el cual el primer día también vimos las estructuras repetitivas anidadas y vimos los primeros ejemplos de pirámides. Los pueden utilizar, si no también, bueno, practiquen mucho con Java con distintas pirámides, ¿sí? Siempre piensen, una de las cosas que decía Polya en su libro sobre cómo resolver problemas, decía, bueno, siempre pensar en un problema más sencillo. Supongamos que tenemos una pirámide de letras y de números, bueno, primero lo pensamos con una pirámide de números, después llamamos al módulo convertir. Después vemos si la variación está entre filas, en columnas. Eso es muy importante, ir pensando algo más sencillito. ¿Qué consultas tienen? Bueno, otra de las cosas que tienen que recordar es que en esta materia nosotros vamos a tener 2 instancias de recuperación. Es fundamental que ustedes, bueno, ahora leo la pregunta de Nicolás, es fundamental que ustedes hagan buena práctica. El tiempo que inviertan de acá al sábado y el domingo y el lunes para el parcial del martes puede ser fundamental, ¿sí? ¿Nosotros qué queremos? Nos gustaría que esta materia, que está dada de una manera diferente, porque hemos elaborado muchos recursos didácticos para las clases, tanto en la práctica como en la teoría. Hemos hecho muchas instancias de actividades evaluativas, va con un propósito, hacer mucha práctica para que ustedes puedan ejercitarse más e ir viendo el desarrollo del aprendizaje durante el proceso de enseñanza. Entonces es muy importante que ustedes, que la mayoría de ustedes alcance una promoción. Así después tiene otra instancia de práctica más, que es elaborar un trabajo de promoción, para finalmente ya tener un aprobado de la materia. A ver, voy a leer consultas. ¿Qué diferenciación hay que hacer cuando se escribe algo con salto y sin salto? Bueno, en pseudocódigo escribir con un comentario que diga si es con salto o sin salto. ¿Cómo hago para verificar la existencia de un número dentro de una cadena y poder contar la cantidad dentro de la misma? Bueno, hay distintas alternativas ahí, ¿sí? Hay unos métodos que les deben haber enseñado en la práctica, que isDigit, ¿sí? Ese puede ser una opción que se va a considerar bien, pero si no podés utilizar y definir un método al cual le envías un carácter y si ese carácter es igual al carácter 1, ya sabemos que es un número, ¿sí? Podés hacer, como hiciste un módulo, o como hicimos un módulo transformar, que transforma un número en un carácter, este módulo va a recibir un carácter y va a chequear si es un número, ¿sí?